ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy hemos titulado al programa de esta semana en Tierra Firme como Apología de la Ignorancia. Suena muy fuerte, pero ¿de qué estamos hablando, Salvador, cuando nos referimos a esta temática un poco particular? Bueno, tiene su origen esta frase en una cosa que dije hace ya 40 años atrás, en una gran conferencia, donde escuché realmente a alguien hacer la apología de la ignorancia, ¿no? Y dijo públicamente que él no necesitaba ir a una universidad, ni necesitaba estudiar, ni necesitaba nada, y por supuesto invitaba a los jóvenes a alejarse de todo eso. Y son esos guetos que a veces forman los cristianos, esos círculos cerrados que a veces forman los cristianos, donde parecería que todo lo que no pasa por el tamiz de su mente no debe ser considerado. Y me acordé en ese momento de cuando viví ese momento, me acordé de la carga tremenda que había de ignorancia en muchas personas como él, que no sabían llevar adelante una vida relacionada con el entorno y con el mundo que los rodeaba. De poder dialogar, de poder contestar, de poder discutir, con fundamentos fuertes, desafíos que se presentan desde el mundo exterior, digamos. En aquel tiempo teníamos en Radio Transmundial un programa que se llamaba La Revista Radial, que tal vez muchos de los oyentes, si son viejos oyentes, lo recordarán. En la Revista Radial habíamos creado un programa, era un programa diario, la Revista Radial, habíamos creado un programa que se llamaba Viernes con la gran música de la humanidad. Y en ese programa Viernes con la gran música de la humanidad, yo estaba encargado de hacer ese programa, pasábamos la música de los grandes autores, compositores, y hablábamos de los temas, hablábamos de las composiciones, hablamos de cómo se podía interpretar. Y un día recibimos una carta realmente remonstrante, ¿no? Una carta que nos decía cómo habíamos pasado de Tchaikovsky, el Lago de los Cisnes, porque porque Tchaikovsky era homosexual. Entonces, ¿cómo pasábamos eso? Y hablé en ese momento con el secretario ejecutivo de Radio Transmundial y juntos hicimos un programa para explicar justamente por qué eso. No creo que haga falta con nuestra audiencia hoy explicar eso, pero vale la pena recordar ciertas cosas para mantener fresco nuestra santa apertura hacia el pensamiento de todos, sin que eso signifique compartir ni su vida ni su forma de pensar. Ni una claudicación a los principios. Claro. Ahora, resulta que cuando hablamos de Tchaikovsky, explicamos que cada hombre, desdibujado o no, tiene la imagen de Dios. Y que nosotros rescatábamos eso, porque si no podemos hablar de Tchaikovsky porque es homosexual, tampoco podríamos hablar de Borges, porque era ateo. Claro. ¿No? Tampoco podríamos hablar por ejemplo, de Oscar Wilde o de García Lorca, porque también eran homosexuales. O no podríamos hablar de Paganini. Paganini fue un mujeriego, pero su música es maravillosa, entonces dejamos de escucharlo por esa historia. No podríamos hablar de Mozart, porque es masón. O de Cervantes, porque estuvo preso por deudas, y el Quijote justamente lo escribe estando en la cárcel. No podríamos hablar de Caravaggio, porque Caravaggio como pintor tuvo que huir a Nápoles por un homicidio, pero lo que enfocamos en nuestros programas no es justamente esa parte negativa, sino eso positivo que hicieron y que legaron a la humanidad, porque en definitiva tenemos que partir de que no existe un mundo donde nosotros somos perfectos y los otros son todos imperfectos, sino un mundo donde hay imperfecciones aquí y imperfecciones del otro lado. Y que no tendríamos, yo digo, no solamente no tendríamos que hablar de ellos, no tendríamos que hablar de muchas otras cosas. Si yo hablo de Lutero, todos están contentos porque estoy hablando de Lutero, pero Lutero podemos tomarlo en una parte, fue un furioso antisemita Lutero. Tenía sus bemoles también, claro. o creía que algún libro de la Biblia no debería estar en el canon, por ejemplo. Y menospreciaba a algún libro de la Biblia, ¿no? Quiere decir que, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos entonces a él también?
Wesley tenía una vida familiar complicada. Que era muy complicada. Lo dejamos porque tenía una vida familiar complicada. ¿Qué vamos a decir de Spurgeon, por ejemplo? Que existen las fotos y están en internet. Lo fumaba cigarros. Claro, ¿no? Claro. Entonces, es algo que a veces no nos damos cuenta. Que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Y cuando uno examina el Quijote, examina una obra de arte y retiene lo bueno. Cuando escuchamos a Tchaikovsky en El lago de los cisnes, hacemos exactamente lo mismo. Es decir, escuchamos la música y retenemos la belleza que hay y el planteo que está haciendo. No nos olvidemos que muchas veces decimos, por ejemplo, en Caravaggio no, porque mató una persona. Y Calvino mandó ejecutar a Servet. ¿Qué te parece? Y Servet había ido, de acuerdo a la historia, había ido y había entrado en Ginebra y fue a escucharlo a Calvino en su sermón del domingo a la mañana. Lo reconocieron, se lo llevaron, lo juzgaron y lo mataron. Y Calvino hizo un poco de vista gorda ahí en el proceso. No, él estaba de acuerdo en todo eso. Si él era la autoridad máxima en ese momento. Entiendo, ¿no es cierto? En Ginebra, sí. Entonces hay que tener cuidado con todas estos extremismos a los que se llega. Tener cuidado. Y por otro lado, vamos a ir a algunos de los grandes cristianos, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe una carta a los Corintios, él dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Él está citando en ese momento al comediógrafo griego Menandro, un pagano del siglo IV antes de Cristo, un pagano, absolutamente pagano. Y lo toma como cita. Y se lo consideraba a Menandro como el máximo exponente de la comedia nueva, de la renovación del teatro. Y eso está tomado de una obra que se llama Thais y que ha llegado fragmentariamente hasta nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que Pablo, que era un hombre leído y conocedor, conocía la poesía, la cultura, conocía filosofía, todo eso, y menciona esa frase, porque esa frase está bien dicha. Claro. ¿No? Pero no es que está probando el paganismo de Menandro, no lo está probando. Lo está citando, seguro. En Atenas, por ejemplo, dijo: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Hechos capítulo 17. Sí. Ahora, él está hablando en Atenas, que es la capital de la cultura. Nunca hay que olvidar que cuando hablamos de Atenas en el siglo I, estamos hablando de la capital cultural que logró subyugar a los romanos. Claro. Los romanos admiraban a los griegos en ese momento. En ese momento él llega para hablarle a los griegos, y los griegos conocen a sus grandes poetas, y entonces él cita. Y la cita que hace está tomada porque él habla en plural. Pablo habla en plural. Dice, como también vuestros propios poetas también han dicho. Quiere decir que está hablando en plural. Él está citando a dos poetas, a Epimenides de Gnoso, que fue un poeta y filósofo del siglo VI antes de Cristo, y va a volver a citar a Epimenides en otra oportunidad, y él es el que dijo, en él vivimos y nos movemos y somos, y de Arato, que es un poeta del siglo III antes de Cristo, de Cilicia, que era justamente la ciudad donde había sido criado Pablo, donde había aprendido todas esas cosas. Tiene un famoso poema que se llama Fenómenos, y en ese poema Fenómenos de ese poema Fenómenos, Pablo cita justamente la frase: somos también su linaje. ¿Qué te parece? Ahora, provenientes de las escuelas filosóficas estoicas, epicúreas de la época y tanto más, ¿no? Y eran todos paganos. Sí, señor. Todos paganos. Vuelve a citar en la carta a Tito, a Epimenides, cuando dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos y malas bestias, glotones ociosos. Ahora, ¿qué estaba haciendo él? Se estaba burlando de una paradoja que había hecho Epimenides. Epimenides había dicho: todos los cretenses son mentirosos. Claro. Y él era cretense. Entonces él propuso ese juego literario, ¿no? Se incluía... Claro, entonces, si todos los cretenses son mentirosos, ¿no? El silogismo famoso. El silogismo famoso.
Entonces lo que está diciendo es mentira. Por lo tanto, todos los cretenses son veraces. Claro. Y si todos los cretenses son veraces y el cretense está diciendo son mentirosos, hay un silogismo, una contradicción. Sí, sí. Y Pablo se encarga de decir, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y él subraya, y esto es verdad. Uh-huh. Es verdad, como diciendo, no jueguen más con esto es verdad. Ahora, ¿qué hacemos con el apóstol Pablo? ¿Dejamos de hablar de Pablo porque citaba a los poetas paganos? Paganos. Uh-huh. ¿No? ¿Dejamos de hablar de ellos? ¿Lo censuramos porque cita a dramaturgos paganos? Está haciendo lo mismo que hacemos en Tierra Firme. Claro. Y porque además decía esas cosas en lugares donde algunos no irían, por ejemplo, el Areópago en Grecia. Claro, uh-huh. y él citaba a favor de la fe cristiana. Uh-huh. Citaba, en alguna forma, recogiendo todas esas cosas que eran verdades que el hombre en su naturaleza llega a comprender, y las traía porque era real, y no tenía ningún miedo. Lo que quiere decir que Pablo no era un hombre doctrinalmente sano, uh-huh. pero no era un fundamentalista, que es el problema que muchas veces aparece. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos en Tierra Firme hablando este programa que hemos titulado como Apología de la Ignorancia. ¿Qué piensa al respecto? Ya venimos. ¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610. ¿Te movés? Vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Antes de la pausa nos preguntabas, Salvador, ¿qué hacemos con el apóstol Pablo? ¿Lo censuramos porque citó a poetas y dramaturgos paganos? ¿Qué hacemos con entonces alguien que marcó fundamentos de lo que hoy conocemos como la fe cristiana y sus escritos están en el Nuevo Testamento, nada más y nada menos? Es que los cristianos estamos metidos dentro de una cultura, uh-huh. y no podemos hacer un gueto de esto, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que dialogar con esa cultura. Nosotros seguimos a Cristo porque somos parte del rebaño de Jesús. Ahora, Jesús, cuando habló de esto, dijo algo muy interesante. Dijo, en un momento, cuando él habla de él como pastor, tengo otras ovejas que no son de este redil. Uh-huh. Ahora, él está hablando de dos rediles. Está hablando con el redil judío en ese momento. Y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, que son juntamente los paganos, uh-huh. los que están del otro lado. Dice, entonces a ellos también los voy a traer. Y habrá un rebaño y un pastor. No dice un rebaño y un redil, sino un rebaño y un pastor. Claro. Porque redil es la pared que cierra a las ovejas. Y Jesús está diciendo, los judíos se han encerrado en sí mismos y los paganos se han encerrado en sí mismos. Hay que levantar, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos va a traer a sí mismo. Uh-huh. Hay una atracción y un magnetismo de Jesús que congrega a toda la gente, pero que no le pone una pared alrededor. No hace un gueto cerrado. Claro. Pero muchos han entendido esto así.
Y entonces dicen, son los cristianos y el mundo, ¿no? Y ponen la I disyuntiva, que es terrible esa I disyuntiva, pero son los cristianos en el mundo. Claro, porque a veces parece que fuera más contra el mundo, sí, una especie de... que hay una división tal, que acá hay un gueto y acá hay otro gueto. Y no es así, porque nosotros interactuamos con la gente todos los días, interactuamos con gente de pensamiento ateo, intercambiamos con gente de pensamiento budista, con gente de la nueva era, intercambiamos todos los días. Y consumimos productos y servicios que muchos de ellos producen también y los llevamos a casa cotidianamente, o sea que es impensable deshacernos de esa realidad de interacción. Y hacemos toda una relación social con gente que muchas veces está muy alejada de los principios cristianos y de la fe. Claro. Yo no le pido un certificado de espiritualidad a mi verdulero cuando le voy a comprar 1 kilo de manzana, claro, ¿no? Es decir, lo lógico es que si las manzanas son buenas, las compro porque son buenas las manzanas. Y eso no significa que esté aprobando su vida, su familia, su conducta y todo lo demás. Lo mismo sucedía con Tchaikovsky. Lo que compramos es el producto maravilloso que produjo él, y hablamos de él, ¿no es cierto? Y hablamos de por qué llegó él a eso, y encontramos algo que es muy importante, que en cada hombre, en alguna forma, está la imagen de Dios, desdibujada por el mal, claro que sí, pero está la imagen de Dios. Y esto creo que es lo que justamente tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos que tener en cuenta siempre. Hay que tener en cuenta que no podemos vivir en guetos autorreferenciales, claro, ¿no? Aislándonos del entorno. Sí, mirándonos únicamente a nosotros mismos, sí, no tomando conciencia del mundo en que vivimos, de la relación que tenemos con la sociedad, de la relación que tenemos con la cultura. Si no analizamos los problemas sociales desde todas las ópticas, la cristiana y la no cristiana también, ¿cómo vamos a levantar una voz profética? ¿No? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto marca una línea que muchas veces divide el pensamiento cristiano del pensamiento de la gente común. ¿Por qué? Porque ha sucedido en todos los países latinoamericanos, por ejemplo, con las discusiones sobre el aborto. Por ejemplo. Entonces citan algunos cristianos para que vayan a los medios, la radio, la televisión, para que hablen. Entonces dice, ¿por qué usted está contra el aborto? Dice, bueno, porque la palabra de Dios dice en tal parte que eso está mal. Y entonces el periodista le dice, bueno, eso es válido para usted, pero usted no puede pedir que se derogue una ley porque usted lo piense así, ¿no? O porque usted crea eso, porque hay mucha gente que no cree eso. Y creo que tienen razón en el planteo. Yo tengo que defender el asunto del aborto, pero lo tengo que defender con otros argumentos. No, tengo que tener el principio bíblico, pero hay otros argumentos, Y nosotros hemos hecho programas sobre esto, y hemos mostrado cómo se vulnera el hecho de los derechos humanos, el respeto a la vida, todo lo que está consagrado en las constituciones y en los tratados internacionales, ¿no? Del respeto a la vida desde la concepción y todo eso, y cómo el ADN, que es distinto en el embrión, es una prueba de que es otra persona que se está desarrollando, pero que no es parte del cuerpo de la madre como que para que la madre lo pueda expulsar. Todos esos argumentos son los argumentos que pesan a la hora. Quiere decir que tenemos que aprender a ser apologética, porque si no vamos a hacer la apología de la ignorancia. Entiendo. ¿Qué es la apología? Es la defensa que se hace de algo. Y hay que saber hacer una apologética, que no sea la apología de la ignorancia, ¿no? Porque si no, no vamos a tener ni un diálogo ni vamos a conseguir nada en las luchas que se están llevando a cabo en nuestra sociedad, que se está desprendiendo de los principios cristianos. Claro, levantamos paredes de división y no de puentes para poder dialogar y exponer nuestro argumento de manera sólida, ¿no? Y por otro lado, a veces aparece dentro de los cristianos un cierto rechazo por todo lo que sea nuevo, ¿no? Y ya está catalogado como malo. Como tengo bastantes años sobre las espaldas, yo me acuerdo cuando era un chico, cuando en mi país llegó el televisor, el primer televisor. Me acuerdo como si fuera hoy el deslumbramiento cuando vi esa maquinita que estaba allí en la escaparate, en la vidriera de un negocio, donde se estaban viendo imágenes en movimiento. Nunca lo había visto más que en el cine. Y saber que eso se podía llevar a la casa, ¿no es cierto? Inmediatamente aparecieron una cantidad de cristianos que empezaron a levantar su voz contra la televisión. Y que decían, en aquel momento no era por cable, era todo por antena. Claro.
y las antenas estaban arriba de las casas. Así que se veían de todos lados y decían, esa es la cola de Satanás que sale por el techo. ¿No? Qué frase, ¿eh? Ahora, después resulta que todo el mundo tuvo televisión. Uh-huh. Y el problema es que cuando lo desaprobamos totalmente y después claudicamos y compramos un televisor, ya no tenemos derecho a hablar más. Claro. El asunto es entender que la televisión, que es muy mala en muchos aspectos, es muy buena también en otros aspectos. Y hay que rescatar el aspecto bueno y criticar el aspecto malo también. Por es decir, las dos cosas. Si no tenemos un espíritu crítico frente a la realidad, difícilmente vamos a poder llevar un testimonio valioso a los que nos rodean, porque nos van a ver siempre a los cristianos como gente fundamentalista que está viviendo en un gueto y que no quiere salir del gueto y que quiere llevar a todos para que entren dentro de ese gueto. Uh-huh. Y esto es ajeno al pensamiento de Jesús, que dijo que hay un magnetismo en él que atrae a él a la gente de todas las razas, de todas las culturas, de todos los pueblos, y que él tiene interés en todos los hombres y no solamente en los que están en el gueto. Creo que esto nos lleva a una apologética, a una defensa de la fe con sabiduría. Y no le tengamos miedo a escuchar a Tchaikovsky. Tchaikovsky sigue siendo maravillosa la música de Tchaikovsky. Y después, la vida de él, bueno, podemos conversar acerca de la vida de él. Y podemos aprobar y desaprobar muchas cosas en la vida de él, como podemos aprobar y desaprobar muchas cosas en la vida de Cervantes, o en la vida de Lutero, o en la vida de Wesley, o en la vida de Spurgeon. Pero, hasta el mismo Calvino. Sí, pero no nos encerremos pensando que nosotros somos los únicos santos y que todos los demás son pecadores. Claro. ¿No? Porque parecería que hay esa visión, y no es así. Hay que admitir que todos nosotros somos pecadores y que somos salvos únicamente por la misericordia de Dios y por el amor de Jesucristo. Uh-huh. Pero no tenemos ningún derecho a censurar ni tapar la boca de ningún otro, como algunos pretenden hacer, ni creer que deben vivir en un gueto, porque esto va contra el espíritu de la oración final de Jesús antes de ir a la cruz, cuando dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. Claro. Y tenemos que aprender a estar en el mundo y a estar en la sociedad. Por eso, dejemos a un lado la apología de la ignorancia y hagamos una verdadera apologética defensa de la fe con fundamentos.
Escuchábamos el tema del cisne de la obra El lago de los cisnes de Tchaikovsky en Tierra Firme para ilustrar este programa sobre la apología de la ignorancia, como lo hemos titulado. Desea opinar y participar en la discusión con Salvador de Lutri y un servidor, puede hacerlo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, hágalo en nuestro sitio web utilizando y encontrando todos los materiales de este programa. tierrafirmertm.org. Allí estará el audio para escuchar nuevamente este programa. Podrá encontrar también el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, al igual que el texto, la transcripción con Salvador de Lutri, esta conversación podrá tener el texto también, y otros materiales relacionados. tierrafirmertm.org. Allí tendrá la conexión a las redes sociales para mantenerse actualizado de lo que estamos haciendo y opinar de todo lo que allí se presenta, los grandes temas, artículos, en fin, descubra esa biblioteca digital en tierrafirmertm.org. Hasta aquí el programa del día de hoy, entonces, esperando que todo esto pueda ayudarle a pensar, a crear una posición crítica sobre estos temas, a pararse firmemente en la realidad que tanto nos desafía, y dejamos todos estos materiales en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciamos una vez más Tierra Firme.